Todo bien, tranquilo, ¿no? Bueno, el resto que no ha prendido las cámaras. ¿Usted, profe, cómo está? ¿Cómo le va, Yo, profe? bien, por suerte, todo bien. Eso está bueno, entonces. Les llegó la información, ¿no? Pudieron ver las condiciones del PAE. Del PUCA, en realidad es el PUCA. El PAE es el Programa de Apoyo a Estudiantes. Por otro lado, les mandé la planificación. Como la habrán visto, es bastante ajustada, ¿no? Porque el tiempo que tenemos disponible para ver toda la materia, en realidad no es verla, es repasarla, porque todos los contenidos que están puestos, todas las unidades, nosotros vamos a hacer un repaso para que ustedes en el desarrollo de la unidad en cada clase puedan consultar las dudas que tengan. Y referido a los parciales, la mecánica va a ser la siguiente. Ustedes tienen, de cuando han cursado, las guías de problemas. Esas guías de problemas que les dio su ayudante tiene problemas que son resueltos y problemas propuestos. No nos vamos a salir de esas guías. Me refiero a que no vamos a tomar algún problema que no sea de la guía, con lo cual si ustedes han hecho su carpeta de trabajos prácticos, han resuelto los problemas, al momento de rendir el examen en el parcial, se tomarán de problemas de esa guía. La mecánica para rendir va a ser idéntica a la que venimos desarrollando. La cámara encendida, que esté apuntando a su área de trabajo, va a tener o va a constar el parcial de una cantidad de problemas y unas preguntas teóricas. Eso en el transcurso la inscripción que ustedes la han hecho, la han realizado colocando su dirección de correo. Entonces, a esa dirección de correo yo voy a mandar el formulario de Google con los problemas que tienen que desarrollar y las preguntas que tienen que responder. ¿Alguna consulta, alguna duda al respecto? El parcial lo terminan, le sacan fotos, ¿sí? O lo escanean a la hoja de trabajo. Les recuerdo que si, por ejemplo, han ocupado 3 hojas, tendrán que estar las hojas todas con nombre y apellido y que diga hoja 1 de 3, 2 de 3, 3 de 3, para que no se pierda o tengamos inconveniente en que ustedes hayan subido un archivo donde estén faltando información. Esa hoja ya vamos a arreglar a ver si la tienen que mandar a la dirección del tutor de física para que haga la corrección del parcial. Eso ya se los voy a comunicar. En el caso del primer parcial, fíjense que toma la unidad 1, la 2, la 3 y la 4.
En el caso de la unidad 4 no hay guía de gravitación, entonces ahí no hay problemas para resolver, sino tal vez solo sean preguntas. ¿Estamos? A no preocuparse si no hay problemas para resolver. Por ende, le recomiendo que vayan revisando los problemas que están en las guías, ya sean los resueltos por los profesores o los propuestos que tenían ustedes para resolver. No lo vamos a hacer. Recuerden que esta instancia tiene por objetivo que ustedes puedan regularizar la materia. Por ende, es un repaso esto, no es que vayamos a desarrollar toda la materia en tan solo 15 clases, o sea, es imposible. Es todo lo más esencial lo que vamos a dar de cada una de las unidades, repasar lo más importante para que ustedes puedan recordar la parte teórica y a su vez poder desarrollar después en el parcial. Por eso es que no damos parte práctica, no alcanza el tiempo para hacer parte teórica y parte práctica. Toda la parte práctica la vieron durante el cursado y ahora hacemos un repaso de toda la teoría que les va a servir para afianzar esos conceptos de la parte práctica. Fíjense que en lo que le pasé por WhatsApp ayer, las condiciones para el cursado de esta instancia, hay un ítem que dice que es obligatorio tener cámara y micrófonos encendidos. ¿Sí? Entonces, no dejen de cumplir con esa condición porque es algo que está impuesto en las condiciones de cursado. ¿Alguna duda? No, Ni está duda, bien, profe. profe, está bien explicado. Bueno, yo he tenido que cambiar el lugar donde vamos a trabajar, así que vamos a ver si ahí se ve bien el pizarrón, por si tengo que desarrollar algo ahí. Sí, profe. Sí, se Bueno, lo a mí alcanza a ver. me va a resultar un poco incómodo, ya vamos a ver si le voy buscando alguna otra posición para trabajar más hacia la derecha. A ver cómo lo ubicamos, ha sido algo imprevisto. Bueno, a ver acá en el chat, ¿hay recuperatorios? No. Este es un programa intensivo. Entonces, fíjense que la planificación dice en aula virtual, la clase 17, consultas generales, y en el 18 hay un integrador final. Ese integrador final va a incluir preguntas y algún problema referido a cualquiera de las unidades. Si nosotros tenemos que dar de cada parcial un recuperatorio, perdemos clases y no podemos completar todas las unidades. Así que por eso ustedes tienen todos los apuntes teóricos y tienen todas las guías de trabajo. Tienen ejercicios resueltos y ejercicios propuestos. Entonces, es cuestión de que repasen. Por ende, este programa no es para estudiar la materia en 15 clases, es para repasarla y poder salvar los inconvenientes que tuve en el año, o porque la dejé a la materia, porque no tuve tiempo, o porque me fue mal en algún parcial. Así que vayan, ustedes si quieren pueden ir adelantándose
con este programa a la clase y sacar en un papel alguna duda que hayan tenido de la teoría en el momento que se haya dictado. Tampoco, como les dije, vamos a explayarnos toda la unidad, todos los temas, sino que yo hago una síntesis de lo que más relevante de la unidad para que ustedes lo puedan aplicar después en un problema. Ahora se van a dar cuenta cuando veamos la unidad de óptica, hay muchas cosas que no las vamos a desarrollar, sino que vamos a ir viendo los conceptos fundamentales. Eso le va a permitir avanzar a ustedes con la parte práctica, porque, por ejemplo, si tenemos que ver la parte de espejo, vamos a ver ahora una simulación de cómo se obtienen las imágenes. Previo vamos a ver cómo son vamos a hablar de las imágenes, cómo pueden ser las imágenes. Reales, virtuales, derecha, invertida, de mayor tamaño, menor tamaño, y cómo se constituyen. Entonces, un problema puede ser del parcial que ustedes les den la ubicación de un objeto y les digan que obtengan la imagen de un espejo cóncavo y que caractericen a la imagen. Bueno, tengo que hacerlo en forma gráfica, el método ya lo conocen, lo vamos a repasar, con cuántos rayos determino la imagen, y después caracterizar, bueno, la imagen en este espejo por la posición del objeto es real, es invertida, bueno, todo lo que corresponde a esa situación del objeto con respecto al foco o a la posición con respecto al vértice del sistema óptico. No vamos a estudiar no vamos a repasar en ninguna de las definiciones que tenemos los desarrollos. Quiere decir que en ningún problema a ustedes se les va a pedir que demuestren, como es en un examen, que desarrollen una expresión, una fórmula, sino que sepan aplicarla. Bueno, estas son las condiciones. Si ustedes se fijan en la planificación que yo les pasé y la comparan con la planificación que es original, lo que se dicta durante todo el año, hay temas que han sido suprimidos, o sea, se han extraído para no hacerla tan extensa, porque como les dije, no podemos dar todos los temas que están en cada unidad. Vamos a ir viendo lo que es más específico. ¿Sí? Todos tienen, o si ustedes están en contacto con otros compañeros, recién me mandó un mensaje la secretaria académica. La inscripción a este programa va a estar abierta hasta el día viernes. Entonces, cuando se cierre la inscripción, muy probablemente el viernes a última hora, yo voy a tener ya el listado de sus correos electrónicos y para corroborarlo, ¿no? Les voy a mandar desde la dirección del departamento, les voy a mandar un correo de confirmación, ¿sí? Solamente ustedes a ese correo, cuando no hace falta que me contesten, sino que cuando nos juntemos en la clase del lunes, ustedes me digan, solamente aquel que no haya recibido ese mensaje, me diga a mí, no me llegó, bueno, a ver quién es, tal, vemos cómo es su dirección, para ver si tiene error o no.
Solamente por eso digo, no es necesario que lo contesten, sino que en la clase del lunes, aquel que no lo haya recibido, podamos revisar la dirección correctamente, ya que el miércoles es el primer parcial. Bueno, vamos a ver si podemos compartir. Avísenme cuando lo estén viendo la pantalla. Sí, profe. Bueno, Sí, profe, eso. para... Medio borroso, Sí, se ve. ¿no? Pero ¿Cómo? está medio, no se define bien la imagen, profe. No se define bien. Quiero que no se define Sí, bien. sí. No sé si Yo el sí la internet veo. Yo sí la tuyo Ah, o se el ve internet bien. nuestro. Yo la estoy viendo perfectamente. Hay gente No, que puede la ser el ve. internet No. nuestro. ¿Cómo? Puede ser el internet que esté malo también, porque no todos los internet están buenos. Sí, sí. Sí, De sucede. todas maneras, usted después lo pasa al grupo, al WhatsApp, así que no hay problema. No lo paso porque ya lo tienen ustedes a toda la teoría, todas las Sí. unidades Sí, teóricas sí. las tienen. Yo sobre esto voy a ir hablando, voy a ir explicando los conceptos que ustedes tienen que tener para poder desarrollar después un problema o responder una pregunta. O sea, acá hay muchas cosas de la historia, de la teoría ondulatoria que no vamos a hacer hincapié. O sea, la historia la puedo leer o la puedo considerar en otra situación. O sea, acá lo único que vamos a hacer es reforzar lo que sucedió en la historia. Yo se los voy a comentar para que vayamos después directamente al grano, como se dice. Bueno, los modelos ondulatorios originalmente estaba, por eso se llama la dualidad de la luz. Eh, Algunos decían que la luz era algo corpuscular y otros, entendidos en el tema, decían que la luz no debía comportarse o era un rayo, ¿no? Pero este fenómeno, pensado como las ondas mecánicas, ustedes bien saben que, por ejemplo, para que nosotros podamos escuchar, necesitamos que la onda se propague y lo hace a través del aire, ¿no es cierto? Cuando nosotros hablamos, se perturban las partículas que están en el aire y nos llega eso a nuestro receptor, nuestro aparato auditivo, y si estuviésemos bajo una campana, como sucede en las películas del Superagente 86, el cono del silencio, que donde se hace vacío, si nosotros nos colocásemos dos interlocutores bajo una campana o en una habitación o en algún lugar donde tuviésemos vacío, podríamos hablarnos, pero no nos escucharíamos. Imposible, porque la onda tiene que viajar a través de un medio, tiene que tener un soporte. Eso es lo que sucede con las ondas mecánicas. Pero, por ejemplo, la luz viaja a través del espacio vacío. No es necesario que tenga un soporte. Pero bajo esta condición debió ser necesario nombrar o hacer entender que la onda de luz o las ondas electromagnéticas, que son
las ondas de televisión, las ondas de radio, ¿bajo qué medio se transportan? Bueno, no existe un medio. Entonces, para que eso tuviese un sustento, se denominó una sustancia llamada el éter. ¿Qué es el éter? Bueno, es el medio que soporta a esas ondas electromagnéticas. Por otro lado, las ondas mecánicas, si ustedes cuando vieron la parte cuando vimos la parte de estas ondas, por ejemplo, imagínense una situación en donde en el mar, en una determinada dirección, hay un oleaje y en otra dirección, con un determinado ángulo, hay otro. Bueno, ahí se produce, en las ondas mecánicas, se produce una composición de las ondas, o sea, que se pueden sumar, ¿no? Y obtener una onda resultante. Para el caso de la luz, ustedes vieron que, no sé si en la práctica, cuando ustedes hicieron las experiencias, se puede ver que el camino recorrido por los rayos puede hacer que, teniendo imágenes que salen de una determinada fuente, puedo tener oscuridad. O sea, ¿por qué? Porque se suma la parte positiva de una onda con la negativa de otra, y ahí resulta que tengo cero de intensidad. Eso es lo que vieron como las experiencias de la ranura, de la difracción, fenómenos de distintas, donde se ponen de manifiesto distintas longitudes de recorrido de los rayos. Entonces, bajo estas consideraciones, nosotros ya sabemos que tenemos distintos tipos de ondas. Entonces, la clasificación en el caso de las ondas mecánicas, hablamos de que esas ondas podrían ser longitudinales o transversales. En el caso, para tener un ejemplo de dicha caracterización, siempre hacíamos el ejemplo de el famoso sistema. ¿Qué sistema es este? No se ve el pizarrón, profe. ¿No se ve? Ahí está enfocado totalmente el pizarrón. Está chiquito. ¿Eh? Está Sigue la chiquita la presentación de imagen. su diapositiva, profe. Por eso. ¿Cómo? Sigue la presentación de su diapositiva, o sea, todavía los chicos Sí, están está viendo bien, ahora lo sacamos. ¿Ahí se ve? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Sí, profe. ¿qué sistema es este? Este es un sistema masa-resorte, ¿sí? Que lo puedo graficar en esta posición vertical o en una posición horizontal. Bueno, acá cuando nosotros jalamos de esta masa, que tiene un determinado peso, vamos a sacarlo de esta posición de equilibrio y vamos a obtener una oscilación sostenida. ¿Y qué es lo que sucede acá? Que la onda que se genera tiene esto es una dirección de perturbación. Yo estoy perturbando el sistema en una dirección, ¿sí?
Y la propagación va a ser en este sentido. La onda se propaga en esta dirección. Entonces, cuando la dirección de perturbación coincide con la dirección de propagación de la onda, se dice que la onda es longitudinal. Pero ¿qué pasa en otros sistemas, como por ejemplo, ya lo vamos a ver graficado de una mejor forma, cuando acá tengo una onda que corresponde a un campo eléctrico y se mueve en una dirección, pero existe otra onda, por ejemplo, que se mueve en esta otra dirección, un campo magnético. ¿Sí? Estas serían las direcciones de perturbación y esta sería la dirección de propagación. Esto es una onda mecánica, esto es una onda electromagnética. Entonces, si hacemos un repaso, esta va a ser una onda, se llama transversal. ¿Por qué? Porque la dirección de perturbación, la perturbación es perpendicular a la propagación. Y esta es una onda longitudinal, porque la dirección de perturbación es igual a la dirección de propagación. Esa es la primera gran clasificación en la teoría ondulatoria. ¿Alguna consulta, alguna duda al respecto? Profe, ¿qué Sí. dice en el primer dibujo a la izquierda? Que tiene la flecha hacia abajo. Ajá, ahí. Perturbación. Gracias, profe. A ver, ¿qué se entiende por perturbación? Se entiende cuando yo a un sistema lo saco de su posición de equilibrio, lo estoy perturbando. Si yo tengo imagínense que yo tengo acá una pared y acá tengo una soga, ¿sí? Pero en esta pared siempre les doy el mismo ejemplo, que acá haya un riel donde esto pueda subir y bajar, como el riel de las cortinas. Y yo tomo acá con la mano y hago esto. Lo hago subir y bajar. O sea, lo hago subir y bajar. Esta es la posición de equilibrio. Ahí está en equilibrio la soga. Cuando yo hago este movimiento, ¿qué va a pasar con este riel? Se va a mover. ¿Cómo se va a mover? Va a empezar a moverse para arriba y para abajo. Para arriba y para abajo. O sea, que lo que yo hice acá, esta partícula que la perturba a la otra, y esto sube y después baja. ¿Sí? Entonces, si yo tomo como referencia este punto, y esto es la posición cero de energía, ¿qué les parece a ustedes? ¿Esta soga transmite energía a este punto? Sí. Sí, sí transmite energía. Entonces, tengo una posibilidad de, a través de un medio, transportar energía. Esto transporta energía. ¿Estas ondas transmiten energía? Sí, transmiten energía. Las ondas electromagnéticas transmiten energía. Lo hacen a través del espacio, por eso a nosotros nos llegan las ondas de radio, las ondas de televisión,
lo que van a estudiar en, en este periodo de cursado del 2021 en la física 2, vamos a ver que esto se representa la energía a través de un vector, se llama el vector de Poynting. Pero ambas transmiten energía. Ahora, como corolario y como algo que ustedes deben reforzar, es que esta es la primer gran clasificación de la teoría ondulatoria: ondas transversales y ondas longitudinales. ¿Sí? Entonces, partiendo de esta definición, ahora nosotros nos vamos a centrar en que nuestras ondas lumínicas, la luz, básicamente, la luz, esto da origen a que esta onda electromagnética se traslade a velocidad c, la velocidad de la luz. Y esta es una composición de campos eléctricos y campos magnéticos que dan origen a la luz. Pero la luz nosotros la vamos a estudiar, ¿sí?, como si fuese una línea imaginaria entre la fuente que emana, como un rayo, ¿sí? Como vamos a simular nosotros el desplazamiento de la luz a través de una determinada dirección, lo vamos a representar gráficamente con un rayo imaginario. ¿Se entiende hasta ahí? Bien. ¿Alguna duda? No. Bueno, seguimos con nuestra... Ahí tienen el dibujo de una onda electromagnética, que es lo que yo trataba acá de representar un poco más decorosamente. Acá se lo tienen en el apunte bien dibujado. Entonces, un pequeño resumen de lo que sucedió en el tiempo es que Jung descubre las interferencias y, como recién hablábamos, podría existir oscuridad cuando yo tengo una interferencia. Acuérdense que las interferencias pueden ser constructivas o destructivas. Luego Fresnel establece que la onda de luz puede ser transversales y no longitudinales, es lo que estamos viendo acá. ¿Por qué? Y porque por definición la onda transversal es cuando las direcciones de perturbación son perpendiculares a las direcciones de propagación. Y finalmente Maxwell demuestra que las ondas de luz, o las de radio, o las de televisión, no necesitan de ningún medio para propagarse, sino que hubo que dar un nombre al soporte de esas ondas, que es lo que habíamos nombrado anteriormente como el éter. ¿Sí? Y la diferencia entre las ondas electromagnéticas, entre estos tipos de ondas, ¿no?, es la luminosidad que tiene, es que la frecuencia que tiene esa onda impacta a la retina de nuestros ojos y permite que nosotros podamos distinguir, por ejemplo, en un espectro de colores. Ustedes, si buscan cuál es el espectro de emisión, los colores tienen una determinada frecuencia central de emisión en el espectro luminoso. Por eso después nosotros tenemos desarrollado todo el espectro de frecuencias, lo que son las frecuencias visibles, las audibles, los infrarrojos, todo el espectro de frecuencia. Bueno,
la propagación de la luz, acá como se ve, como dijimos, nosotros lo vamos a tomar como la fuente luminosa, acá la linterna, que acá tenemos una pequeña rendija y produce una determinada sombra en una superficie. O bien, si lo hacemos a través de colocar un objeto, cómo se producen puntos de sombra sobre la proyección de una determinada superficie. Pero para nosotros poder interpretar estos fenómenos, vamos a tener que considerar, como dijimos anteriormente, que la luz se propaga y para nosotros vamos a considerar como un rayo de luz. Y para ello vamos a considerar algo que se define, ¿no?, como un índice, que es el índice de refracción, porque no todo, ¿por qué hay que definir este índice? Porque en todos los medios, si nosotros decimos la velocidad de la luz o el rayo que se desplaza a velocidad c cuando pasa de un medio a otro, la velocidad de propagación de esa onda no es la misma en todos los medios. Entonces, para poder caracterizar cómo sería la velocidad de propagación en ese medio, es que se define el índice de refracción. ¿Cómo se define el índice de refracción? Y se define como una relación. Esa relación está dada por dos velocidades: la velocidad de la luz con respecto a la velocidad de propagación en ese medio. Entonces, un índice de refracción referido a una, por ejemplo, en una interfase, ahora lo vamos a ver, cuando la luz pasa, el rayo incide, supongamos, en una pileta, el rayo pasa del aire hacia el agua, la capa que separa o la superficie de agua sería la interfase aire-agua. Entonces nosotros ahí tenemos dos medios en los cuales necesitamos conocer qué es lo que sucede con ese rayo que incide. Entonces nos es necesario obtener un índice de refracción relativo. Y bueno, ese índice de refracción relativo lo podemos escribir como acá el índice de refracción 2 respecto del 1 es B1 sobre B2, porque de reemplazar acá podemos hacer N1 sería C sobre B1 y N2 sería C sobre B2. Se divide, se elimina la velocidad de la luz y nos quedaría el N2 referido al N1. ¿Sí? Ese sería el índice de refracción relativo. Bueno, pero ¿qué fenómeno sucede en esta interfase donde yo tengo un medio 1 y un medio 2? Vamos a ver si lo podemos hacer un poquito más grande esto. ¿Se ve bien ahí? Sí, profe. Sí, Bueno, profe. entonces, a ver, ¿quién puede explicar esto? Si hay alguien que pueda recordar lo que sucede acá. La normal es una línea paralela a la superficie del otro material al que entra el rayo. No, ¿No? no, mire. Si Ah. yo hablo de una normal, no puede ser paralela. Perpendicular. Perpendicular, disculpe. Ah, bueno.
Ahora sí, vamos. La normal es una recta perpendicular ¿a quién? A la superficie del otro material al que entra al que incide el rayo de luz. Digamos a la interfase. Si estamos en el agua, en la pileta, el ras del agua y el aire, el ras del agua estaría marcándome la interfase, ¿no es cierto? Bien. Sí. ¿Y qué sucede cuando incide un rayo? Este es el rayo que incide. ¿Sí? Como las densidades no son las mismas, también cambia de velocidad, que se ve como un cambio de dirección. Exacto, pero ¿cuál es el fenómeno que sucede? Se refleja y se refracción. refracta. Refracción. Se refleja y se refracta. Entonces, nosotros acá podemos decir que dado dos medios que tienen distintos índices de refracción, ¿sí? Sin importarnos cuál tiene mayor índice o menor por el momento, vamos a decir que hay un rayo incidente, un rayo reflejado y un rayo refractado. Acá hay una particularidad que ya lo vamos a ver a través de una ley que dice que el ángulo alfa de incidencia y el ángulo alfa de reflexión son iguales con respecto a la normal, ¿sí? Y luego existe un ángulo refractado que va a depender, este ángulo va a depender luego de cómo son los índices. Ya lo vamos a ver luego. Entonces, de esta manera, nosotros estamos explicando cuál es el fenómeno de reflexión y refracción de la luz. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede cuando un rayo incide sobre una superficie o una interfaz de dos medios? ¿Sí? Entonces, la reflexión, por ejemplo, no todas las superficies son totalmente regulares. ¿Sí? Una superficie, mientras más pulida sea, más regular va a ser, o sea, más lisa va a ser. ¿Sí? Pero si yo tengo una superficie que no es regular, o sea, que tiene ondulaciones, ¿no es cierto? Esa superficie va a crear un efecto distinto en la reflexión de los rayos. Bueno, entonces, de acuerdo a cómo sea la superficie, ¿sí? La reflexión se caracteriza o se denomina como reflexión especular o regular cuando esta superficie es totalmente, por ejemplo, pulida, ¿sí? Por ejemplo, esto sería el caso en un espejo plano, suponiendo que el espejo esté totalmente pulido. Y la reflexión difusa es que los rayos incidentes se reflejan en distintas direcciones. ¿Por qué? Porque dependiendo de donde haga incidencia en la superficie, va a ser la dirección que va a tomar el rayo reflejado. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Dudas? ¿Consultas? No, profe. No. No, profe. Bueno. Pero ¿qué pasa? Nosotros acabamos de ver que tenemos dos medios. Y en esos medios, si yo estoy sumergido, supónganse, en la pileta y prendo una linterna, estoy dentro del mismo medio. Es lo mismo
que pasaría si estoy en la superficie y prendo una linterna. O sea, cuando el haz de luz se transporta o se propaga en el mismo medio, no tenemos diferencias de trayectoria. Ese fenómeno de reflexión y refracción se da cuando ese haz de luz hace incidencia en una interfaz. Pero esa interfaz, en donde nosotros estamos diciendo que en el caso de la reflexión, el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión, no pasa lo mismo con la refracción, donde hay una ley, la ley de Snell, que hace referencia al índice de incidencia por el seno del ángulo es igual al índice de refracción por el seno de ese ángulo. Entonces se pone de manifiesto a partir de esta ley que puede haber, o que hay un ángulo en donde no existe la refracción. O sea, toda la luz que incide en la superficie se refracta. Pero se refleja, perdón. Pero ¿qué pasa? Que a ese ángulo nosotros le tenemos que dar una denominación. Y esa denominación se la conoce como el ángulo límite. Por ejemplo, si a ustedes les dan dos índices de refracción, ¿no es cierto?, que corresponden a distintas superficies, ustedes podrían calcular cómo es, acá tienen la expresión de ese ángulo límite. El seno del ángulo límite es función de el índice de refracción sobre el índice de incidencia. Entonces, en esos casos, cuando yo calculo el ángulo límite, voy a estar en condiciones de aseverar de que todo se refleja, que no hay refracción. Pero en este dibujo que vimos, acá, este siempre va a ser igual, el ángulo de incidencia igual al reflejado. Pero ¿qué pasa con este ángulo? El de refracción. ¿De quién depende? Depende, según la ley de Snell, acá, ¿sí?, yo puedo despejar este ángulo, supongamos, de refracción, el alfa sub r, y veo que está en función de quién, de los índices. Y yo puedo tomar estos ejemplos. Vamos a ver si lo hacemos más grande. A ver ahí. Yo puedo ir de un índice N2 que es mayor que el N1. ¿Sí? O puedo tener un índice N1 que sea mayor que el N2. ¿Sí? Y bueno, ¿y qué es lo que observo con respecto al ángulo de refracción? Que si pasa de menos denso a más denso, se va acercando a la normal. Se va acercando a la normal. Y si es la inversa, Se aleja. se aleja, ¿sí? Que es lo que nos va pasando acá. ¿Y qué pasa acá? Para los distintos casos, acá también, acá, fíjense, estamos para cada uno de estos rayos que incide, tenemos que no existe rayos refractados. Entonces, Se reflejan todos. ¿cómo, perdón? Se reflejan. Se refleja. Entonces, que estamos en un fenómeno de reflexión total. O sea, todos estos corresponden a rayos que generan un ángulo límite. ¿Sí? Para cada rayo tendría un ángulo límite, porque no hay refracción. ¿Estamos? ¿Hay alguna duda con esto?
¿Alguna No, profe. consulta hasta el momento? Hasta ahora no. Hasta ahora no. Todos tienen claro de que nos vamos a manejar con índices, saber calcular índices de índices correspondientes a cada uno de los elementos. Ese índice está relacionando ¿qué? Dos velocidades. Entonces, ¿qué unidades tiene el índice de refracción? ¿Sería adimensional o no? Adimensional. Muy bien. Adimensional. Si tengo dos velocidades, la relación de dos velocidades es adimensional. Entonces yo puedo comparar fácilmente, numéricamente, esos índices y saber qué va a pasar acá. Un problema, pero me lo imagino, ¿no? O podría estar diciéndole, bueno, cuando que ustedes demuestren qué es lo que sucede con el rayo refractado cuando teniendo dos superficies o dos medios, no dos medios, dos superficies, dos medios distintos. ¿Qué pasa cuando se invierten? O sea, que la luz vaya del medio 1 al medio 2 o bien desde el 2 hacia el 1, con distintos índices. Por ejemplo, yo ilumino con una linterna desde el aire a la pileta y después hago la inversa. Desde abajo del agua ilumino hacia la superficie. ¿Sí? O sea, estoy cambiando el orden de que va a atravesar el rayo a la interfaz. Y como tercer punto, podría preguntarse cuál es el ángulo con el que tengo que incidir en dicha superficie, en dicha interfaz, para que no exista rayos refractados. Bueno, esto de la refracción total se pone de manifiesto o se utiliza como algo muy importante, aprovechando esta característica acá, ¿no? En lo que es la fibra óptica, la transmisión de la luz a través de la fibra, donde no existen rayos refractados, entonces siempre se va reflejando dentro de la superficie y se traslada la información a lo largo de la fibra. ¿Sí? Es solamente un comentario de tenerlo en cuenta, de donde una aplicación, si quieren después lo leen acá, en el caso de la fibra óptica, y el dibujito de cómo se van trasladando los rayos dentro de la fibra. Bueno, a través del conocimiento de del manejo de estos rayos, o sea, la luz, de cómo es el tratamiento de la luz, nosotros vamos a considerar ciertas características que debemos conocer para poder caracterizar nuestras imágenes en distintas superficies.
¿por qué tenemos una imagen? Bueno, la formación de imágenes, cuando los rayos que parten de una determinada dirección y pasan a través de un objeto, cuando sufren determinadas, pueden ser refracciones o reflexiones, se juntan en un nuevo punto, ¿sí? Y se denomina a estos puntos, que después vamos a ver en el sistema óptico. Ustedes ya han estudiado que, por ejemplo, todo lo que son los objetos se denominan con letras, y las imágenes con las mismas letras, pero con subíndice prima. Entonces, por ejemplo, tenemos el punto objeto, que lo vamos a denominar con la letra O, y el punto imagen con O'. Ese sistema óptico parten de un punto, ¿sí? Esos rayos, y se juntan en otro, que son donde vamos a obtener la imagen. Y acá hay ciertas consideraciones que nosotros en el sistema óptico debemos tener en cuenta, pero no es complicado si nosotros hacemos una similitud con los sistemas cartesianos. Por ejemplo, voy a borrar un poco y vamos a hacer un dibujito. Nosotros, como acá tenemos No se le está viendo el pizarrón. No se ve su cámara, profe. Está así, tiene como la tiene. ¿Qué pasó? Es como Bueno, si tuviera la cámara apagada. Pero me tienen que dar tiempo que borre, que ustedes se creen que es todo instantáneo. Bueno, a ver dónde está el marcador. Acá. Nosotros sabemos que en un sistema cartesiano, estas son las X negativas, las X positivas, las Y negativas y las Y positivas. Entonces nosotros vamos a formar ahora un sistema, vamos a hablar de un sistema óptico, en donde vamos a tener distancias, y vamos a considerar que la luz siempre viene de izquierda a derecha. Esa es la primera apreciación. Que los objetos, por ejemplo, si acá coloco un objeto, si este es un objeto, el tamaño del objeto se lo grafica con una longitud que termina en una flechita, y que esta distancia, por ejemplo, vamos a considerar como la distancia objeto. Si la imagen, supóngase, está acá, la estoy dibujando de cualquier forma, ¿no? No estoy haciendo nada en particular. Esta va a ser la distancia de la imagen, la distancia del objeto, ¿sí? Entonces vamos a tener que tener en cuenta cómo es esta magnitud. La altura esta es positiva. La imagen, el objeto es positivo. La imagen, ¿cómo está acá? Y tiene hacia el lado de la Y es negativa, está invertida. Entonces, comparando el sistema cartesiano con lo que es el sistema óptico, vamos a considerar esos signos, ¿no? Cuando la imagen es positiva, cuando es negativa, cuando la distancia es positiva y cuando es negativa, ¿sí? Entonces, volviendo a lo que estábamos desarrollando,
ese análisis de las imágenes, vamos a caracterizarlas a esas imágenes de la siguiente manera. La imagen es real, dice, cuando los rayos provenientes del objeto, ¿qué es lo que pasa? Después de atravesar la superficie o el sistema, se va a poder observar y deben poder proyectarse sobre el plano. Ahí es cuando nosotros decimos que la imagen es real. O sea, cuando la imagen se obtiene por la refracción de los rayos, ¿sí? No por la prolongación de los rayos, la imagen es real. ¿Sí? La imagen va a ser virtual. ¿En qué caso va a ser virtual? A ver, ¿cuándo decían ustedes que la imagen es virtual? Cuando la imagen se obtiene a través de ¿qué? ¿De un espejo, profe? ¿Cómo? Las prolongaciones. ¿Por la prolongación de quién? De los rayos de luz. La Ese proyección de los rayos de luz. Entonces, nuestras imágenes, ya sean en lentes o en espejo, van a ser reales cuando se obtienen por la intersección de los rayos. Pero cuando la intersección de los rayos es por la prolongación de los rayos, nuestras imágenes van a ser denominadas virtuales. Ahora, según la posición de las imágenes, nosotros vamos a poder decir que la imagen va a ser como Derecha o invertida. derecha o invertida. Y por último, nosotros debemos comparar la magnitud, el tamaño de la imagen con la imagen, con el objeto. Entonces ahí vamos a poder decir Son si la mayores imagen, o son más grandes del objeto. si es mayor que el objeto, si es menor, o puede ser que sea igual. Menor o son iguales. Exactamente. Entonces, para estos casos en donde nosotros vamos a aplicar esto a espejos que sean cóncavos o convexos, es importante que nosotros sepamos distinguir en un sistema óptico cuáles son sus componentes y cómo, vamos a buscar acá un ejemplo, no, un sistema óptico. Vamos a tomar acá. Por ejemplo, no vamos a definir aún cuál es la trayectoria de los rayos, sino vamos a hablar simplemente de cuáles son los componentes de un sistema. Lo primero que tenemos, ¿qué es esto? Un eje. Un eje. Después tenemos un centro de curvatura. El centro de curvatura es decir, si yo apoyo el compás acá, me va a dar un determinado determinado arco. La distancia que existe entre el eje, entre el origen y la mitad, o sea, entre la distancia, la mitad de la distancia OC, se encuentra el foco. ¿Sí? El foco. Esto que está acá, dijimos el radio de curvatura. Es lógico que a medida que me aleje, a medida que aleje el centro de curvatura, esta inclinación, ¿no es cierto?, va a tener, esta curvatura del espejo va a ser distinta. Lo mismo sucede para el espejo convexo. Bueno, ¿cuándo es cóncavo y cuánto es convexo? Hay gente que
se le confunde estas definiciones. Bueno, entonces, ¿cómo hago yo para que recuerden esto, una reglita mnemotécnica? Si yo tomo una cuchara sopera, ¿sí?, y la tomo correctamente para levantar mi sopa, yo la estoy mirando a la cuchara y lo que veo, ese tipo de superficie que veo, es cóncava. Ahora, si yo la doy vuelta y quiero levantar sopa, no voy a levantar sopa nunca. Entonces lo que estoy viendo es una superficie como convexa. ¿Por qué? Hay que recordar, fíjense dónde está el ojito, ¿sí? El ojito, ¿sí?, marca siempre que la luz viene desde el lado izquierdo. No porque tenga acá un espejo convexo, la luz la voy a traer desde el lado derecho hacia la izquierda. Siempre la luz desde el lado izquierdo hacia el lado derecho. ¿Sí? Entonces, a partir de estas definiciones, ustedes habrán visto en la práctica o por definición que cuáles son los rayos, los rayos que se utilizan para realizar estas construcciones. Y bueno, lo más correcto para, a ver, vamos a buscar algún otro dibujo, en este mismo podría ser, para explicar la trayectoria. Ya vamos a ver una animación. A ver, el rayo que se proyecta paralelo al eje, ¿cómo se refleja en el sistema? ¿Pasa por dónde? Por el foco. Por el foco. Por el foco. Y si yo lanzara un rayo que pasa por el foco, ¿cómo se proyectaría? Paralelo al eje. Bien, muy bien. Esas son las cosas que tengo que tener claras de cómo se determina una imagen. Ya lo vamos a ver en los 4 casos, de acuerdo a la posición del objeto, porque el objeto puede estar fuera o alejado del centro, entre el centro y el origen, o entre el origen y el foco. De acuerdo a cómo esté colocado el objeto, vamos a ver cómo es su imagen. Bueno, entonces, ¿cuántos rayos me hacen falta a mí? Con 2 son suficientes. Me hace falta determinarla con cuántos rayos. ¿Cuántos rayos tendría que utilizar? 2. 2 rayos. Bien. Entonces, bajo estas condiciones, estas expresiones que están acá y demostraciones no las vamos a ver, no las vamos a utilizar. Simplemente ahora vamos a ver si puedo, vamos a ver de proyectar. Avísenme cuando se ve acá la... Ahí se ve, profe. Bueno, vamos a ver un primer caso. Ahí va, son animaciones en donde tenemos un objeto que está a una determinada distancia ¿de quién? Del centro o desde el origen, ¿no? Entonces, fíjese,
Dice, si el objeto está situado entre el centro de curvatura y el infinito, hacia la izquierda, el rayo parte, el primer rayo paralelo al eje y se refleja pasando por el foco. Y el que pasa por el foco se refleja, ¿sí?, paralelo al eje. En dicha intercepción, ¿sí?, yo tengo la imagen. Bueno, ¿cómo es la imagen acá? ¿Es real? Sí, ¿Por qué? porque no se Porque formó se con intersectan los la... rayos y no sus prolongaciones. Ajá, eso. Muy bien, porque está formada por la intersección de los rayos, no de sus prolongaciones. ¿Es invertida? Es invertida y menor, ¿o no? Es invertida y menor. Perfecto. ¿Alguna duda con este caso? Recuerden que para el ejemplo que a ustedes se les va a dar, si les tocan el parcial, deben hacer la construcción a escala y deben obtener la caracterización de la imagen. No se acepta que sea un dibujo a mano alzada y que no se haya hecho una construcción a escala, ¿sí?, en donde indiquen las medidas para poder caracterizar a la imagen. El segundo caso, en este caso, el objeto, ¿dónde está? En el Está centro. situado justamente en el centro. Entonces, el rayo que pasa paralelo al eje se refleja pasando por el foco y el que pasa por el foco se refleja cortando ambos rayos en una posición en donde ahora puedo determinar la imagen cómo es real o virtual. Es real. Es real. Ya sabemos que es real porque se obtiene por la intercepción de los rayos y no por la prolongación. ¿Es invertida? Sí, es invertida. Y de igual tamaño. Y es de igual tamaño. Perfecto. Antes que me olvide, si ustedes quieren acá, yo para estas imágenes pueden poner esta dirección, ¿no? O formación de imagen, pueden poner en internet, formación de imágenes en espejo. Y está esta simulación. Bueno, vamos al tercer caso, en donde el objeto se encuentra entre una posición intermedia entre el centro de curvatura y el foco. La medida digamos, los rayos, nuevamente, el que va paralelo al eje se refleja pasando por el foco y el que pasa por el foco se refleja pasando por paralelo al eje. La intercepción me dice que la imagen, ¿cómo es? Real. ¿Es real? Es real. ¿Es invertida? Sí, es invertida. ¿Y de qué tamaño? ¿Mayor o menor? Es mayor. ¿Sí? Y por último, cuando el objeto se encuentra entre el foco y el origen del centro, ¿sí?, lo que vamos a determinar es, nosotros recuerden que tenemos que la luz va a pasar de izquierda a derecha. Entonces, el rayo, ¿no?, que nosotros hacemos llevar así en forma paralela al eje,
se refleja pasando por el foco. Y el rayo que nosotros hacemos pasar por el foco, ¿no es cierto? En este caso, se va a reflejar por paralelo al eje, pero ¿qué es lo que tenemos acá? Que en este lado no tenemos rayos que se interceptan. Entonces lo que tenemos que hacer es proyectar los rayos y vemos que están hechos con líneas de punto. Entonces la imagen se formó por rayos que son prolongados, prolongaciones de esos rayos. ¿Qué significa? Que va a ser una imagen. Que va a ser una imagen Virtual. virtual. ¿Cómo es la imagen con respecto a su tamaño? ¿Es mayor o menor? Mayor. Mayor. ¿Y cómo es? ¿Es invertida o es derecha? Derecha. Derecha. Muy bien. Bueno, con estos casos y practicándolos ustedes en su casa, en su cuaderno, van a poder resolver y caracterizar cualquier imagen de acuerdo a la posición que se le dé. Si hay un problema de caracterizar la imagen en una determinada posición. ¿Sí? Esto es lo que hace referencia a las imágenes en un determinado espejo que sea cóncavo o convexo. A ver. Bueno, más allá de que lo que estamos haciendo es un resumen de todo lo que es esto de obtención de imágenes, como les dije, no se pongan a estudiar las demostraciones de la fórmula. Simplemente saber qué fórmula utilizar para cada situación. A ver. Bueno, el que recién hemos visto es el caso de las imágenes para espejos cóncavos. Acá tenemos el de los espejos convexos. Es exactamente igual la caracterización de las mismas. Y ahora tenemos que hablar o recordar los conceptos de qué son las lentes. A ver, ¿qué es una lente? ¿Quién puede expresar lo que es una lente? Es una formación por dos dioptríos planos. ¿Quién está hablando? Murucci habla. Murucci. ¿Es una qué? Es una formación por dos dioptríos planos. No necesariamente son planos. Hay una Pueden ser combinación. combinados también. Combinados. Puedo tener dos convergentes, dos divergentes, un plano convergente, un plano Biconvexo. divergente. Bueno, entonces ahora, como definición, está muy bien. Lo que hace falta es reconocerla a las lentes. Acá tenemos una lente que está formada por dos, ¿qué? ¿Cómo? No, pero tengo una lente, ¿sí? Que está formada por dos superficies. Si yo miro desde la izquierda, esta lente que está acá, ¿cómo es? ¿Cóncava o convexa? Convexa. Entonces,
como las dos son iguales, esta será una lente biconvexa. Ahora, como bien dijo Murucci, acá en la definición una lente es una asociación de dos dioptríos. Ahora, cuando el espesor de la lente, dice, es despreciable frente a la medida de los radios, la lente se denomina delgada. ¿Sí? Porque yo puedo tener lentes delgadas y lentes gruesas. ¿Sí? Acá, fíjense, tenemos un radio de curvatura para una de las lentes, otro radio de curvatura para la otra lente, ¿sí? La línea diametral, ¿sí? Las distancias de imágenes, las distancias objeto, igual que como hemos estado haciendo para las lentes cóncavas o convexos, sino que en este caso hay refracción, o sea, el rayo que se refleja, ¿sí? Y parte se refracta. Entonces, la obtención de las imágenes, según la lente, sigue las mismas reglas y nos va a permitir trabajar. Hay ecuaciones que nos dan la ecuación del constructor de lente, ¿sí? Donde se cumple esto es lo que yo tengo que saber, esto es lo que yo tengo que saber. ¿Cómo es la expresión del constructor de lente? ¿Sí? Ahora, acá tenemos, recuerden que siempre se supone que la luz viene de la izquierda. Acá tenemos las distintas asociaciones y cómo se representa a esas lentes. Una biconvexa, una plano convexa, un menisco convergente y la flechita que indica hacia abajo, ¿no? O sea que es convergente. En el caso de la bicóncava, la plano cóncava, el menisco divergente y cómo se lo representa. Bueno, la formación de imágenes igual es una construcción gráfica y la caracterización es la misma. Lo único que ustedes tienen que tener en cuenta acá es esto, que lo marqué recién, ¿sí? La ecuación del fabricante. Bueno, creo que con esto es lo que hemos repasado de la óptica geométrica, es lo necesario para poder resolver cualquier problema, porque los problemas acá de óptica van a ser encontrar un ángulo límite o el ángulo de refracción, o qué pasa si tengo que calcular los índices de refracción, si me dan un espejo cóncavo o convexo, obtener la imagen y caracterizarla, o si es una lente, explicar, por ejemplo, qué nombre, cuántos tipos de lentes hay, cómo se calcula, como en este caso, la distancia a objeto, la distancia de la imagen, la utilización de la ecuación del constructor de lentes. Y recuerden trabajar, en el caso que les toque hacer una representación gráfica, hacerlo correctamente, o sea, no a mano alzada, o sea, tomen un compás, dibujen el arco o la lente. La lente, acuérdense que no hace falta, o sea, la representan con una línea, con las flechitas que sean hacia abajo o abiertas para las divergentes. Pero que la construcción esté hecha con elementos de geometría. Una regla bien
bien dibujados, no a mano alzada. Bueno, con respecto a esta unidad, no sé si hay algo más que quieran aclarar o consultar. Voy a ver si busco, discúlpenme, voy a ver si... Vamos a sacar este. Miren, este se ve ahí. Sí, profe. Bueno, fíjense que esta es la guía. Esta es la guía que ustedes tienen de óptica geométrica. ¿Sí? Bueno, acá tienen 10 problemas de esta guía. Miren este ejemplo. Dice, determinar gráfica y analíticamente la posición y el tamaño de la imagen de un objeto de 3 centímetros de altura colocado a 8 centímetros de un espejo esférico convexo de 10 centímetros de radio de curvatura. Bueno, yo voy a elegir de acá 2 problemas de esta guía. No voy a inventar un problema. Se supone que ustedes, todas estas guías, el profesor les ha hecho algunos, les ha resuelto y los otros quedaban para que ustedes los hicieran. ¿Sí? O sea, no va a haber excusa que me digan, ah, no, a mí el profe me dio un problema que, no, ¿cómo lo iba a sacar yo si nunca había ese tipo de problema? No. Todos los parciales que tomemos, los 3 parciales, va a estar referido a todas las guías. ¿Sí? Se supone, como digo, que ustedes han hecho su carpeta de trabajos prácticos. Que la hicieron, no que la copiaron, ¿no? Bueno. ¿Todos tienen esta guía? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Profe, ¿podría pasarla al grupo otra vez? Sí. O a alguno de los chicos, porque yo perdí todas las cosas que tenía, porque tenía todo en el teléfono y bueno, perdí el teléfono, entonces perdí la mayoría de las cosas. Que yo lo pase al grupo a esto. A la guía, sí, o a alguno de los chicos, si puede. A todas las guías. No, a Ahí todas las no, pasé, profe. aunque sea esta la de óptica. Espere. Vamos a hacer una cosa. A medida que terminamos la guía, la unidad, yo les paso la guía para no pasar todos juntos. Ahí las acaban de pasar justo al grupo. Un compañero. Bueno, yo les paso como le digo, apenas terminemos la unidad, yo se los paso. Gracias, profe. Bueno. Bien, profe. Vamos a ver qué sigue. Acá terminamos con óptica. ¿Sí? No hay mucho más para... Conceptualmente, la parte teórica es lo que hemos visto de definiciones. No hay... Las preguntas también pueden estar relacionadas o pueden ser en algunos casos, tal vez puedan ser las mismas que hemos tomado en los parciales. Entonces hay que ver esos parciales que ustedes hicieron, las preguntas del tipo multiple choice, indicar alguna situación en particular para una
Por ejemplo, a ver, yo le digo, un objeto se encuentra ubicado entre el centro de curvatura y el infinito, y su imagen es, y le pongo distintas situaciones, real, invertida, de mayor tamaño. O sea, que usted, o virtual, mayor, le doy la caracterización y ustedes marquen la que corresponda. Puede ser así a la inversa, no que ustedes hagan el dibujo, sino que marquen la respuesta correcta. Bueno, si hay alguna pregunta o alguna duda antes de pasar a otro tema. A mí se me cortó la luz, profe. Volvió recién. Le quería pedir si podía pasar ese pedacito de teoría que No, estamos viendo. escucho entrecortado, no sé quién. ¿Ahora me escucha bien? ¿Cómo? Disculpe, se escucha entrecortado. Ahí le escribo por el ¿Quién chat. está hablando? No, ahí te escucho, Barrio Nuevo, ahora se escucha bien. Que a mí se me cortó la luz. Sí. Si podía pasar ese pedacito de teoría que estábamos viendo de óptica. Y encima es la unidad en la que me fue mal y por eso no pude quedar regular. La teoría. En óptica práctica. A ver, porque se entrecorta. Vos necesitas la guía. No, la guía la tengo. Y la teoría de esta teoría, unidad. sí, con que me pase la teoría para yo después leerlo, porque se me cortó la luz y no pude escucharlo. Bueno. Gracias, profe. Ya paso yo al grupo la teoría de esta unidad. Perfecto. Muchas gracias, profe. Para ponernos de acuerdo, cada vez que terminemos una unidad, yo le paso la guía y la teoría. Por aquellos que no sé si por ahí la perdieron o no. Para que no estemos, a unos sí, a otros no, la pongo en el grupo y cada uno la baja cuando quiera. ¿Estamos? Bueno, a ver, aguárdenme un segundo. Vamos a... Profe. Según el programa. Profe. Sí. Disculpe, me tengo que retirar, ¿sabe? Bueno. Temas de trabajo. Muy bien. ¿A dónde trabaja Baquer? Trabajo en una tienda que queda por la Benjamín de la Vega. Se llama Paca. Ajá. Bueno. Suerte, Vende venda cosas mucho. saludables, cosas así. Bueno. Venda mucho. Vamos a comenzar la tercera unidad correspondiente a equilibrio y elasticidad. También no es una unidad complicada. Simplemente entender estos conceptos, ¿no? Que muchas veces se ponen o se confunden lo que es la parte de la estática con la dinámica. ¿Quién puede definirme con sus palabras, ¿no?
qué es la estática y qué es la dinámica dentro de la física. Nadie, después de haber cursado todo el año física, no saben qué es la estática y qué es la dinámica. Y me acuerdo que más o menos de estática, que era como todas las condiciones, que estudiábamos todas las condiciones que producían el equilibrio de tal cosa. Pero el de dinámica no me lo acuerdo. Bueno, en dinámica estudiamos todos los objetos que estaban en movimiento. Se estudian No, las eso es la causas. cinemática. Miren, si ustedes dentro de lo que es la física no diferencian cuáles son las distintas ramas, pueden tener problemas al momento de aplicar las ecuaciones. Las definiciones como tales las deben conocer. O sea, si yo hablo de cinemática, digo, ¿qué es la cinemática? Bueno, es la parte de la física que estudia el movimiento de los cuerpos. Por eso ahí vimos movimientos rectilíneos uniformes, uniformemente variados, vimos movimiento circular, movimiento armónico simple, movimiento de rotación con traslación, todos los tipos de movimientos. Si hablamos de la estática, lo vimos desde cuando empezamos el curso de ingreso. La estática estudia cuando un cuerpo se encuentra en condiciones de equilibrio. Por eso vimos cómo obtener para los sistemas de fuerza concurrentes, de fuerzas paralelas, de fuerzas que son divergentes, obtuvimos o aprendimos a obtener sus resultantes y por ende su equilibrante. O sea, si un cuerpo está solicitado a n cantidades de fuerza, yo cometo un error si digo que si la sumatoria de la fuerza es 0. Porque como en alguna oportunidad hice un ejemplo en la pizarra y dije, si esto es una regla que está clavada acá y acá le estoy aplicando una fuerza, por este punto, paralela a esta fuerza, esta es la acción y por acá tendré la reacción. Esto es por la tercera ley de Newton. Pero ¿qué pasa? Que entre esta fuerza y esta hay una distancia. Y cuando yo tengo una fuerza aplicada acá y otra acá, esto genera una cupla. Entonces, como esta fuerza que pasa por este punto, su momento es igual a fuerza por distancia, es 0, porque la distancia es 0. Pero esta fuerza sí crea un momento. Entonces, la reacción F', el módulo de F es igual al módulo de F'. La sumatoria de las F sub I es 0. Entonces, yo les pregunto,
Este cuerpo está en equilibrio. Si la suma de las F sub I es 0. No, porque tiene que ser la sumatoria de fuerza 0 y la sumatoria de momento también. Perfecto. Sumatoria de las F sub I 0 y sumatoria de los tau sub I, le llamemos 0. Estas son las condiciones para que un cuerpo esté en equilibrio. ¿Ok? Bien. Entonces, cuando hablamos de estática, hablamos de las condiciones que tiene que tener un cuerpo para estar en estado de reposo, en equilibrio o en equilibrio. Pero cuando hablamos de dinámica, la dinámica es la parte de la física que estudia ¿qué es lo que estudia la dinámica? Ya vimos que la cinemática estudia el movimiento de los cuerpos. Pero no lo que lo produce la dinámica. No era lo que lo produce. Las causas que producen el movimiento. Exactamente. Entonces la dinámica es la parte de la física que va a estudiar a esos cuerpos que están en movimiento, pero ¿cuál es la causa que les da origen? ¿Sí? Claro, tener en claro las definiciones es importante porque no, vamos a acá, como este ejemplo de decir, no, este cuerpo está en, o sea, está en, porque la suma de la fuerza es 0 y no, la suma de la fuerza. Entonces, en este caso, nosotros debemos tener en cuenta que hay situaciones en las cuales Ahora sí, profe, medio cortado, pero sí. luego es que se cortó y se volvió, hubo un el anfitrión. A ver, esperen que ahora tengo que ver quién está como anfitrión. A mí me sale que usted, profe. A mí también me sale que está usted, Sí, pero sale como... Sí, ahí está, pero no dejaba compartir. Ahí, ¿están viendo la pantalla otra vez? Sí, ahí sí. ¿Se ve? Bueno, esta parte de equilibrio y elasticidad es necesario saber qué son las cantidades básicas. O sea, longitud, tiempo, masa, fuerza. Estas son definiciones que después las leen, no vamos a perder tiempo en esto. ¿Qué se define como longitud? ¿Qué como tiempo? ¿Qué es la masa? Y las que nosotros utilizamos, como desde el curso de ingreso dijimos, bueno, nosotros aplicar un empujón, por decir, o tirar de algo, vamos a representar entonces, idealizar un modelo significa que ustedes pueden representar
lo que le han enseñado cuando hay un problema, hacer el diagrama de cuerpo libre. ¿Qué significa? Es extraer ese cuerpo, ¿no es cierto? Y dejarlo sometido a todas las fuerzas que actúan sobre él. ¿Sí? Entonces, lean esta parte de definiciones para que a ustedes puedan recordar de qué manera se realiza ese diagrama de cuerpo libre y por supuesto que para poder interiorizarnos en la parte de equilibrio y la parte de dinámica, tenemos que conocer las leyes de Newton. Bueno, la primera ley de Newton, ¿sí? En donde se habla de que a toda acción le corresponde, perdón, no me equivoqué, que un cuerpo que está en movimiento, ¿sí? Puede seguir con movimiento indefinido siempre y cuando no se aplique una fuerza en dirección contraria y que haga que se detenga el mismo. La segunda ley, que se demuestra a través de más allá de que sabemos que es la relación entre fuerza, masa por aceleración, está lo que vimos en la teoría, que son las experiencias de Mach, que permite caracterizar a la masa, donde se colocan dos cuerpos que interaccionan entre sí a través de un resorte, y la relación entre la aceleración y la fuerza es una constante, que es la masa del cuerpo. Y bueno, y la tercera ley, nosotros tenemos que dice que a toda acción le corresponde una reacción en donde esas fuerzas se encuentran en una misma línea recta y son fuerzas colineales, ¿no? Bueno, después tenemos los distintos tipos de equilibrio, en donde yo más allá de que lo vean por acá, les recomiendo que vean el apunte del seminario de ingreso, en donde tenemos un cuadrito en donde se pone de manifiesto los distintos tipos de equilibrio. Si el equilibrio es estable, si es inestable o si es indiferente. Ese resumen es el que tienen que ver. No vamos a entrar en detalles de todos los tipos de equilibrio que tenemos. Solamente saber que tenemos condiciones de equilibrio, sumatoria de la fuerza y sumatoria de las cuplas igual a 0, y después determinar si el equilibrio es estable, inestable o indiferente, a través del cuadrito que está en el apunte de la segunda unidad, creo que es del curso de ingreso. Si no, yo ahora lo busco y se los paso. Sí, por Nada favor, más. profe, yo soy recursante. ¿Sos recursante? Bueno. Sí, así que no lo tengo ese cuadrito. Bueno, ya les paso ese pequeño apunte del seminario de ingreso, la unidad donde hablamos de equilibrio. Bueno, no introducirse en todos estos tipos de tipos de equilibrio, porque no vamos a tomar definiciones de cuál es el tipo de equilibrio que se está dando, ¿no? Bueno, vamos a ver. Definición del torque. ¿Qué es el torque? Calcular torque. Ya sabemos que el torque es una función vectorial, fuerza por distancia, producto vectorial. Ahí tenemos un dibujo en donde aplicamos fuerzas con respecto a un determinado punto,
y se encuentra o se representa el vector torque, ya sea entrante o saliente con respecto a la valla, la definición de la torca R por F, o la torca R, F por el seno de θ. Tienen la representación gráfica. Acá tenemos el cuerpo rígido, la representación de cómo se obtiene esa torca. Es nada más ni nada menos que un producto vectorial. Y bueno, como le dije, acá tienen las definiciones. Acá están las definiciones si el equilibrio es estable, inestable o indiferente, y sus dibujitos. Esto es más o menos, yo después, todo esto que está acá, estos tipos de equilibrios se resumen en un cuadrito, que es el que les voy a pasar. Pero, a ver, si ustedes quisieran, supónganse que este sea un portamina o una lapicera, ahí, y la quieren dejar apoyada sobre una superficie. Yo quiero hacer que esta lapicera quede parada ahí. Voy a poder dejarla, se va a mantener. Voy a poder dejarla en equilibrio. No, sería un equilibrio inestable. Inestable. Es inestable, exactamente. Un ladrillo, por ejemplo, un ladrillo, ¿dónde tiene mayor estabilidad? Si lo apoyo sobre su cara, sobre la cara de mayor longitud o la de menor longitud. La que tenga mayor superficie. La que tenga mayor superficie. Bueno, esas son las condiciones, ¿no?, del equilibrio estable, inestable o indiferente. Luego vamos a hablar de por ejemplo, ¿qué es el centro de gravedad? Es una definición, ¿sí? ¿Y cómo se lo puede obtener a ese centro de gravedad en forma práctica? Si bien lo vimos en la clase, la clase que viene vamos a hacer un dibujito, y ustedes lo pueden hacer después en su casa también con un cartón. Obtener el centro de gravedad, cómo se mueve el centro de gravedad, qué diferencia existe con el centro de masa para cuando hablamos de partículas, cómo se obtiene las coordenadas del centro de masa, y después vamos a empezar a hablar de lo que es el módulo de elasticidad y la famosa ley de Hooke para concluir en la gráfica y expresarla correctamente, esto, saber perfectamente la ley de Hooke. Eso es lo que nos va a ocupar la clase que viene. Por el momento, para la clase que viene, ustedes lean lo que es hasta los distintos tipos de equilibrio. En la clase que viene vamos a hablar sobre el centro de masa, cómo se obtienen las coordenadas del centro de masa, cómo se obtiene o cómo se manifiesta el desplazamiento de ese centro de masa, y ya después entramos en la parte de los esfuerzos, de compresión, de tracción, y la relación lineal que existe en la parte lineal en un sistema masa-resorte, como el que está dibujado acá, para la ley de Hooke. Cómo se obtiene y cómo se resuelve el sistema masa-resorte. Eso lo vamos a explicar, pero no en términos de ecuación diferencial, porque ustedes no lo conocen a la ecuación. Sí vamos a plantear la ecuación diferencial que rige el sistema. Y con respecto a la práctica acá, y bueno, acá la práctica de elasticidad está más bien referida a que ustedes calculen esfuerzo
ya sea de tracción o de compresión, y que apliquen la famosa ley de Hooke, dependiendo de qué punto se encuentre, decir en qué zona está. Por eso esta gráfica tiene que conocerla al detalle. ¿Estamos? Bien, profe. Bueno. Entonces, ahora le paso el cuadrito ese de la guía del curso de ingreso, donde ahí está el cuadrito de los distintos tipos de equilibrio. Ustedes quedan con la tarea de leer cuáles son los equilibrios estables, inestables, indiferentes, y bueno, las definiciones de lo que es la estática y la dinámica, que a esta altura ya tendría que estar. Cuidado que puede ser una pregunta de examen y que la pregunta esté desvirtuada y ustedes caigan en el error de marcarla como correcta, ¿no? Las definiciones son únicas, entonces las tengo que saber, las tengo que interpretar. Y las leyes de Newton con más razón. ¿Por qué? Porque toda la mecánica clásica, la ciencia de la mecánica clásica, descansa sobre las leyes de Newton. Todo lo que nosotros querramos hacer de mecánica clásica se refiere a las leyes de Newton. Ya cuando entremos el año que viene, que seguramente en la física 2 ya vemos, y más los electrónicos, que después tienen la física electrónica, ven la parte de la física cuántica, que es más compleja que lo que estamos viendo. Así que con eso se les completa a ustedes toda la idea de la parte clásica y la parte cuántica. Bueno, nos vemos si Dios quiere el viernes. Nos vemos, profe. Nos Nos vemos. vemos, profe. Chao, profe. Igualmente. Chao, chao.